Hace mucho, en una época donde mamuts gigantes recorrían la tierra, vivían 3 hermanos. Desde pequeños aprendieron que el mundo estaba lleno de magia, visible en las luces danzantes del cielo, las auroras. La chamán del pueblo, Tanana, les explicó que esas luces eran los espíritus de sus antepasados capaces de transformar el mundo. Lo pequeño se hacía grande, el invierno cedía paso a la primavera, todo estaba en constante cambio. Denai, el hermano de en medio, relata cómo el mayor cambio lo vio en su hermano Kenai, el más joven, quien ansiaba convertirse en hombre. Esta es su historia. En el día de la ceremonia de adultez para Kenai, los hermanos Sitka, Denai y Kenai se reúnen con Tanana para que Kenai reciba un tótem sagrado, que es un regalo de los espíritus que guían a las personas a lo largo de su vida, indicándoles qué deberán hacer para convertirse en adultos. En el pasado, Sitka recibió el águila, símbolo de guía, Denai el lobo, emblema de sabiduría, y ahora Kenai recibe el oso del amor, aquel que conecta y une a todos los seres vivos. Kenai, poco entusiasmado, no ve el valor de su tótem. Tanana intenta hacerle ver que el amor es el más poderoso de los tótems y deberá dejar que guíe sus acciones para convertirse en hombre y entonces poder marcar su huella junto a la de los ancestros. Sin embargo, Kenai sigue sin estar convencido, incluso más cuando Denai se burla de él llamándolo chico enamorado y coronándolo con flores, lo que no hace más que aumentar su frustración. Como hermano menor, Kenai se esfuerza por probarse a sí mismo frente a sus hermanos mayores, algo que es bastante común en las dinámicas de hermanos. Sin embargo, creen que el ser hombre se asocia más con la fuerza y la bravuconería, por lo que Kenai desprecia su tótem, el cual considera una muestra de vulnerabilidad y debilidad, pero paradójicamente es esta desconexión y represión emocional la que realmente nos debilita, porque nos hace más susceptibles a actuar de manera impulsiva y sin un entendimiento profundo de nuestras emociones. Entonces Sitka interviene compartiendo que al principio él tampoco entendía el significado de su tótem, el águila, pero con el tiempo comprendió que se trataba de ser un líder y cuidar de los suyos. Pero Kenai, frustrado, considera que los osos no aman a nadie, no piensan, no sienten y que son unos ladrones, especialmente después de que uno roba los salmones que los hermanos habían guardado en una cesta hecha por Kenai. Denai, molesto porque Kenai no aseguró bien la cesta, critica su descuido. Sitka intenta calmar las aguas, sugiriendo que pueden hacer otra cesta, pero Denai insiste en que lo arregle Kenai, ya que siempre estropea todo. Harto de las palabras de su hermano, Kenai decide ir a recuperar la cesta a pesar de la objeción de Sitka. Kenai sigue el rastro del oso y encuentra la cesta destruida. El muchacho se enfada y en un acto impulsivo ataca al oso con piedras, lo que provoca que el animal lo ataque. Al ver a Kenai en peligro, sus hermanos acuden en su rescate, enfrentándose al oso en un glaciar. El oso, demostrando su fuerza, ataca primero a Denai, dejándolo al borde de un precipicio. Kenai actúa rápido para sostener a su hermano. Luego el oso se enfrenta a Sitka, tumbándolo con facilidad, y al ver que el oso se dirige hacia sus hermanos, Sitka toma una decisión valiente. Sacrifica su vida, clavando su lanza en el glaciar, provocando una grieta que hace caer tanto a él como al oso, salvando así a sus hermanos. Aunque el oso logra sobrevivir la caída, la familia sufre la pérdida de Sitka. Un dato interesante es que el actor Joaquín Phoenix, quien dio voz a Kenai en el idioma original de la película, había perdido a su hermano River poco antes de filmar la película, y grabar momentos tan emotivos como este, cuando Sitka se sumerge en el glaciar, fue sumamente difícil para él. Después del funeral, Kenai, consumido por el dolor y la ira, jura vengar a su hermano. Denai intenta disuadirlo, argumenta que acabar con el oso no sería correcto y que el animal no tuvo la culpa, insinuando, sin tener que decirlo, que el culpable fue otro. Además, Denai le advierte que matar al oso no lo convertirá en hombre. Enfadado, Kenai critica que ahora su hermano está intentando ser sabio e insiste en que el amor no tiene nada que ver con ser un hombre, argumentando que un verdadero hombre no se quedaría sentado sin hacer nada. Y antes de marcharse, se quita el collar de su tótem y lo lanza al suelo frente a Tanana. Denai, preocupado, recoge el collar y decide ir tras Kenai para detenerlo. La muerte repentina de Sitka empuja a Denai a ser el hermano mayor, un papel para el cual no está listo. Su tótem es la sabiduría, algo que hasta ese momento no había demostrado. Kenai incluso le señala su intento por parecer más sabio, lo que destaca el cambio abrupto en su actitud. Además, Denai solo está intentando actuar como cree que Sitka actuaría, más que por convicción propia. Esta imitación la podemos ver cuando insinúa, sin decirlo abiertamente, que considera a Kenai culpable. Y esta actitud es lejos de ser sabia y además complica sus esfuerzos por convencer a Kenai de renunciar a la venganza. A solas, Tanana mira hacia las auroras, lamentándose con el espíritu de Sitka por haberse ido demasiado pronto y pidiendo su guía para los hermanos. Kenai rastrea al oso hasta una montaña donde lo enfrenta y tras una intensa lucha
lo mata. En ese momento, las luces espirituales aparecen y, lideradas por el espíritu de Sitka en forma de águila, se llevan el cuerpo del oso fallecido y transforman a Kenai en oso como castigo. Muchos podrían pensar que Kenai mata al oso por amor a su hermano, pero si analizamos más profundamente podemos ver que en realidad este acto está motivado más por sentimientos de ira y culpa que por amor. Kenai se siente culpable por la tragedia, probablemente por lo de la cesta y su decisión de seguir el rastro del oso contra el consejo de Sitka, lo que indirectamente condujo a la tragedia. Y en lugar de enfrentar sus emociones, elige la venganza, creyendo erróneamente que es lo que un hombre debería hacer. Este camino, sin embargo, contradice lo que Sitka habría querido. Sitka nunca habría deseado la muerte del oso en venganza. En este sentido, el verdadero acto de amor hacia Sitka habría sido respetar la cadena de la vida y entender que la violencia y la venganza no son soluciones. Pero esta reflexión requeriría de perdón, empatía y responsabilidad, y sería bastante difícil de alcanzar para alguien completamente desconectado de sus emociones y sentimientos. Entonces, estas manifestaciones del amor que Kenai desprecia serán lo que eventualmente deberá aprender a valorar. Denai llega tarde solo para encontrar la ropa de Kenai y asumir, al ver a Kenai en forma de oso, que este lo mató. Consumido por la culpa y recordando las palabras de Kenai de que un hombre no se quedaría sentado sin hacer nada, jura venganza. Sin embargo, un trueno hace caer a Kenai, ahora oso, al río. A pesar de la caída, sobrevive y es hallado por Tanana, quien lo cura. Kenai, en shock por su nueva forma y sin poder comunicarse con los humanos, escucha a Tanana explicarle que Sitka es responsable de su transformación y para revertirla deberá buscar al espíritu de Sitka en la montaña donde las luces tocan la tierra y enmendar su error. Kenai no entiende qué hizo mal ni sabe cómo llegar a la montaña y Tanana desaparece sin dar más explicaciones. En breve, Kenai descubre que los animales hablan y puede comunicarse con ellos. Se topa con Ruth y Tuk, dos hermanos alces que no pueden creer su historia de transformación mágica y se burlan de él. Frustrado, Kenai intenta alejarse, pero termina atrapado en una trampa de cazadores colgando de una rama. Justo entonces aparece Koda, un osesno parlanchín que se ofrece a ayudarlo. Aunque Kenai rechaza inicialmente su ayuda, después de horas de intentos fallidos, acepta a regañadientes, prometiéndole a Koda llevarlo al salto del salmón a cambio. La situación se complica cuando Denai, quien había dejado la trampa, llega a la escena. Confundiendo a Kenai con un oso, Denai intenta cazarlo. Kenai intenta hacerle entender que es él, pero ante su incapacidad de comunicarse, huye hasta refugiarse en una cueva de hielo junto a Koda. Pensando que Kenai murió en la montaña, Denai se encuentra en una posición similar a la que Kenai vivió y termina reaccionando de la misma manera. Denai se siente responsable por lo que cree que es la muerte de Kenai, ya sea porque no lo protegió lo suficiente o porque no hizo más para convencerlo de no buscar venganza. Ahora se ve reflejado en Kenai y, al igual que antes intentó imitar a Sitka, ahora intenta actuar como Kenai actuaría, recordando sus deseos de venganza. Esto muestra nuevamente que Denai realmente está confundido y perdido, y su actuar impulsivo e inauténtico lo desvía de la sabiduría que necesita para dirigir su vida. Por lo tanto, Denai también debe superar sus propios desafíos para aprender a actuar con verdadera sabiduría. Kenai se pregunta por qué es perseguido por su hermano y Koda le explica que eso es lo que los humanos hacen. Kenai le informa a Koda que ha cambiado de opinión y no lo llevará al salto del salmón, y mientras se aleja, Koda le revela que su madre ha desaparecido y con el cazador al acecho necesita su ayuda para llegar al río de los salmones, esperando reunirse con otros osos y ver las luces nocturnas sobre la montaña cercana. Al escuchar sobre la montaña, Kenai decide acompañarlo al río a cambio de que Koda lo guíe después a la montaña. A lo largo de su viaje, Kenai se ve obligado a tolerar las incesantes charlas y travesuras de Koda. Por las noches trata de mantener su distancia, pero poco a poco la persistente compañía y las historias de Koda ablandan su corazón. Con cada día que pasa, su relación se fortalece hasta formar un vínculo fraternal. A Kenai se le presenta la oportunidad de un vínculo nuevo, de ser un hermano mayor y amar y cuidar a alguien, pero al inicio se muestra amargado y reacio, y esta actitud es una reacción humana común frente al duelo y la pérdida. Ante el dolor de la pérdida es natural desarrollar una resistencia a formar nuevas conexiones emocionales por miedo a sufrir nuevamente. A través del aislamiento emocional se busca evitar el riesgo de enfrentar más dolor. Sin embargo, no debemos olvidar que al resguardarnos del dolor, que es una parte ineludible de las relaciones humanas, corremos el riesgo de privarnos precisamente de esas conexiones que son las que nos brindan las más profundas satisfacciones y alegrías de la vida. En una parada, los alces Ruth y Tuk se cruzan en su camino temblando de miedo porque piensan que Denai los persigue y le piden a Kenai unirse a ellos para sentirse más seguros. Entonces Kenai, para evitar que Denai siga sus rastros, decide que montar mamuts es una buena idea, y así el grupo se lanza en una divertida travesía hacia su destino. Durante la noche, observando las auroras, Koda menciona cómo los espíritus cambian la tierra. Kenai, un poco frustrado, sugiere que tal vez sería mejor si los espíritus dejaran las cosas como están. Comparte con Koda que su hermano fue asesinado por un monstruo y gracias a ello está aquí. Ante esto, Koda mira al cielo y agradece a Sitka por haberle dado la oportunidad de conocer a Kenai, ya que siempre había querido un hermano. Al amanecer se encuentran algo perdidos
juntos, así que Kenai y Koda deciden avanzar sin los mamuts, dejando atrás a los alces. Tras un breve desacuerdo y culparse mutuamente por perderse, descubren unas pinturas rupestres. Una en particular, mostrando un oso enfrentando a un cazador, llama la atención de Kenai, quien se enoja al ver la figura del oso. Sin embargo, Koda se acerca y expresa su temor hacia esos monstruos, refiriéndose a los humanos, lo que conmueve a Kenai y le hace cambiar su actitud hacia Koda, disfrutando más de su compañía. Este momento es clave. Cuando Koda habla sobre los monstruos en el dibujo, refiriéndose a los humanos, Kenai empieza a entender las cosas de una manera diferente y se da cuenta de que para Koda él es el monstruo. Y es en este momento que su actitud cambia. Empieza a considerar la perspectiva de Koda y siente empatía y compasión. En su camino se topan con unos carneros que discuten con sus propios ecos. Koda reconoce la zona y dice que están cerca del río de Salmones, pero para llegar ahí deben cruzar un campo volcánico lleno de peligros. Kenai, aunque asustado, sigue a un despreocupado Koda. De repente, Denai aparece y al ver a Koda asustado, Kenai se llena de valor. Confronta a Denai, toma a Koda en brazos y logran escapar, superando géiseres y otros obstáculos en su huida. Koda, confundido, pregunta a Kenai por qué Denai los persigue. Kenai responde que es porque son osos y los osos son asesinos. Koda responde que eso no es verdad, ya que ellos dos no son así. Pero Kenai argumenta que la mayoría de los osos sí atacan a los humanos con cualquier excusa. Sin embargo, Koda replica que en realidad fue Denai quien los atacó primero. En ese momento, el dúo alcanza el río de Salmones, hogar de muchos osos, y de Tug, su líder, un gran oso pardo. Kenai, nervioso, le dice a Koda que debe irse y que no se volverán a ver. Koda pregunta la razón, pero Kenai es incapaz de explicarla. Tug, escuchando la conversación, reitera la pregunta y Kenai admite sentir que no encaja ahí. Sin embargo, Tug lo anima a quedarse y unirse a la diversión. Así, Kenai se une a los osos en la pesca de salmón y a medida que pasa el tiempo, encuentra su lugar y felicidad entre los osos, adaptándose y sintiéndose cada vez más como uno más del grupo. Kenai decía que los osos no amaban a nadie, que no pensaban, que no sentían y que eran unos ladrones, pero al convivir con ellos y conocerlos realmente su perspectiva sigue cambiando. Al caer la tarde, los osos se reúnen para compartir historias. Koda narra cómo su madre enfrentó a cazadores humanos en un glaciar. Mientras jugaban, ella lo ocultó entre arbustos pidiéndole silencio. Entonces un cazador la acorraló. Al enfrentarlo, otros dos se unieron. Ella luchó para proteger a Koda, pero el hielo cedió bajo sus pies, cayendo al agua y separándose. Kenai, horrorizado, comprende entonces que el oso que mató, responsable de la muerte de su hermano, era la madre de Koda, que solo intentaba proteger a su cachorro. Hasta aquí podemos destacar un tema súper importante de la película: la importancia de intentar ver las cosas desde el punto de vista de los demás. A veces lo que nos parece un comportamiento sin sentido, para otro tiene toda la razón de ser. Por ejemplo, para Kenai los osos que atacan parecen irracionales, pero para los osos es su manera de defenderse. Y si no tratamos de ver desde los ojos de los demás, solo acabamos alejándonos más y complicando nuestra convivencia. Así que la próxima vez que alguien haga algo que te parezca sin sentido, trata de comprender por qué lo hacen o cuáles son las emociones que pudieran estar detrás. Así, tal vez podamos encontrar algo en común, empezar a ver a los demás de otra manera y tender puentes en lugar de muros. Incluso puedes llegar a sorprenderte y descubrir que alguien con quien nunca pensaste que te llevarías bien se convierte en un gran amigo. Kenai, lleno de culpa y horror, huye, pero Koda no tarda en encontrarlo. Con pesar, Kenai le cuenta la verdad y Koda, sintiéndose ahora huérfano y traicionado, huye con el corazón destrozado. Kenai busca a Koda para pedir perdón, pero no lo encuentra, así que llevando su deshonra, Kenai decide escalar la montaña por su cuenta. Aquí Kenai se enfrentó a un momento sumamente difícil al tener que decirle la verdad a Koda sobre su madre. Sabe que podría perder a Koda para siempre, pero no puede mentirle. Así que asume la responsabilidad de sus actos y decide ser honesto. Y es aquí que Kenai empieza a cambiar para mejor, porque muestra más y más acciones que reflejan su tótem, lo que a su vez lo prepara para la siguiente prueba final. Cada desafío u obstáculo que enfrentamos nos demanda el ejercicio de alguna virtud, similar a los tótems. Por ejemplo, frente a un conflicto, un tótem de empatía puede ayudarnos a entender mejor al otro y encontrar soluciones pacíficas. En este sentido, esta idea de los tótems puede ser útil. Quizás podamos reflexionar sobre las virtudes que nos pueden ayudar a enfrentar nuestros obstáculos y mantenerlas cerca, quizás con un objeto pequeño que nos las recuerde para que no olvidemos practicarlas en nuestro día a día. Por otro lado, los hermanos Alces, Ruth y Tug tienen su propia aventura. Tras una caída, Ruth pierde un cuerno y culpa a Tug por no dejarlo liderar, alegando que nunca lo deja hacer nada. En medio de su discusión, se encuentran con Koda. En ese momento, Tug promete cambiar, pero Ruth duda de sus palabras, cuestionando la importancia que ser un hermano tiene para Tug. Tug recuerda momentos en que sí estuvo ahí para Ruth, asegurando que lo hizo porque lo quiere, pero no termina la palabra por vergüenza. Tug entonces insiste en su promesa de cambio y tras unas cosquillas logran reconciliarse, inspirando a Koda a buscar a Kenai con la esperanza de reconciliarse también. Mientras Kenai asciende la montaña, Denai lo sorprende y lo ataca. Tras un forcejeo, Denai está a punto de asestar el golpe final a Kenai cuando
Koda interviene robando la lanza de Denai. El hombre va tras el cachorro, quien deja caer la lanza. Denai la coge y en un acto desesperado por proteger a Koda, Kenai se interpone listo para sacrificar su vida. Pero en ese momento, Sitka interviene, transformando a Kenai de vuelta en humano ante la sorpresa de Denai y Koda. Al ver a Kenai en su forma humana, el cachorro se asusta instintivamente, pero pronto pierde el miedo. Aunque Koda ya no puede hablar con Kenai, no quiere que lo abandone, ya que ha sido como un hermano para él desde que llegó a su vida y necesita desesperadamente a una figura paterna. Kenai, sintiendo que Koda lo necesita, decide asumir plenamente su responsabilidad y pide a Sitka que lo transforme en oso permanentemente para poder cuidar de Koda. Dar la vida por otros es el acto de amor más grande. Y Kenai repara su error cuando decide hacer el sacrificio más grande. Con este acto alcanza la mayor expresión de su tótem. Y esto significa que ahora su vida está guiada por el amor. Y es por eso que decide quedarse como oso y cuidar de Koda. Este gesto es su manera de reparar lo que hizo, y quedarse como oso simboliza mucho. El oso, como en su tótem, representa el amor, que ahora es lo que dirige todo lo que hace. Quedarse así entonces simboliza que ha cambiado su perspectiva de manera irrevocable. Kenai ha comprendido que el verdadero coraje no provenía de la bravuconería, sino de la capacidad de abrir su corazón, de ser vulnerable y de poner las necesidades de otros antes que las suyas. Aprendió que el amor y sus diversas manifestaciones no eran una debilidad, sino la verdadera fuerza, un poder que transforma, sana y trasciende. Denai le entrega a Kenai su collar con el tótem y le da su bendición, asegurándole que, sin importar su forma, siempre será su hermano menor. Aquí Denai actúa sabiamente, mostrando también su propia transformación gracias al amor de Kenai. Kenai entonces es transformado nuevamente en oso y se funde en un abrazo con sus hermanos humanos, mientras Koda también comparte un momento especial entre los brazos del espíritu de su madre. Tras el emotivo encuentro, los espíritus de Sitka y de la madre de Koda se reintegran con los espíritus. Kenai finalmente es reconocido como un hombre en su comunidad, pero de una manera única, marcando la pared de la aldea con la huella de su pata de oso. Ser un verdadero hombre es ser humano, compasivo y considerado. Es proteger y cuidar a los que no pueden defenderse. Es ser tierno y amoroso, templado y moderado. No se trata de ser falso, frío, insensible, cínico o indiferente. Estas últimas, a mi parecer, son concepciones erróneas y dañinas que desafortunadamente muchos aceptan. Kenai decide vivir con Koda y los otros osos, convirtiéndose en un ejemplo vivo del poder del amor. Denai, fiel a su tótem, se dedica a compartir la sabiduría de esta historia a su pueblo, narrando la transformación de Kenai, un niño que se volvió hombre, volviéndose un oso. Si quieres que relate y reflexione sobre tu historia favorita o responda a dudas o comentarios, puedes volverte miembro del canal dando clic aquí abajo donde dice unirse. Esto te dará acceso a muchos beneficios exclusivos, además de que estarás apoyando inmensamente el canal. Si quieres ver más relatos, reflexiones e interpretaciones de historias, puedes darte una vuelta por el canal. Si buscas un poco, tal vez encuentres tu historia favorita. Y por si no lo sabías, tengo 3 libros publicados que puedes pedir desde cualquier parte del mundo. Aquí abajo te dejo la liga. Muchas gracias por tu apoyo. Nos vemos en el próximo video.